Dejé mi beca para la Universidad de Salamanca para pagar su tratamiento. Cuando siguió bebiendo, me di cuenta de que no solo estaba enfermo, sino que era un mentiroso. Esos 20 días se convirtieron en mi infierno personal. Hola. Me llamo Raúl. Tengo 30 años, y hace menos de un mes tenía en mis manos un billete para una vida completamente diferente. Ahora estoy sentado aquí, en un piso de alquiler lleno de humo en el barrio de Malasaña de Madrid, sintiéndome como si me hubieran masticado y escupido. Esta no es una de esas historias en las que simplemente sacrificas todo por la familia y te conviertes en un héroe. Mi historia trata sobre cómo quemé mi propio mundo por un hombre que simplemente miró el fuego consumirme sin pestañear. Todo comenzó hace 5 semanas, un martes. Mi madre, Carmen, llamó. Su voz era seca y se quebraba constantemente. Supe al instante que no era solo un resfriado. Raúl, es tu padre, Javier. Los médicos dicen que su corazón está muy mal. Necesita una cirugía complicada, y cuesta, bueno, tú entiendes. ¿Entender? Entendí perfectamente. Mi padre, Javier, era un camionero de ruta larga. Una montaña de hombre que parecía que podía sobrevivir a cualquier cosa, excepto, tal vez, una semana sin un cigarrillo o una copa. Su corazón era un motor que había llenado deliberadamente con combustible de baja calidad durante años. Los médicos le advirtieron. Todos lo hicimos. Pero Javier simplemente nos despidió con la mano. Conozco mi cuerpo, muchacho. No le enseñes a tu padre. La suma que mi madre nombró era astronómica para nosotros, casi 85.000 euros, No teníamos seguro, ni ahorros para emergencias como esta. Javier siempre encontraba usos mejores para el dinero que las inversiones aburridas o los seguros, innecesarios. En ese momento, pensé que este era el final. Pero no, solo era el comienzo. El comienzo de mi desastre personal. Ese mismo día, recibí un segundo correo electrónico. Llegó a mi bandeja de entrada, no por teléfono, pero su efecto fue mucho más ensordecedor que la llamada de mi madre. Era un documento oficial de la Universidad de Salamanca. Una beca completa. ¿Recuerdas que dije que tenía un billete para una vida diferente? Era este. Había pasado los últimos 6 años trabajando para salir de esta ciudad de provincia, donde nunca pasa nada excepto nuevas deudas y viejos hábitos. Trabajaba de noche, estudiaba de día, dormía cuando podía. Salamanca era mi recompensa, mi única salida. Mi objetivo era un posgrado en arquitectura, un futuro brillante donde no tendría que contar cada céntimo o vivir con el miedo constante a que algo se derrumbara mañana. Y ahora tenía 2 sobres en mis manos. Uno con mi futuro, el otro con la sentencia de muerte de mi padre. No podían coexistir. La fecha límite para la beca era dentro de 10 días. La fecha límite para pagar la cirugía era dentro de 20. Caminaba de un lado a otro, no dormía, no comía, sintiéndome destrozado. Mamá y yo revisamos todas las opciones. ¿Hipotecar la casa? Ya estaba apalancada. ¿Pedir un préstamo? No nos lo aprobarían con nuestros ingresos. Al final, el único activo que teníamos era yo. Mi talento, mi tiempo. La decisión que tomé fue la más difícil de mi vida. Llamé a la oficina de admisiones y escribí un correo electrónico. La carta fue cortés pero firme: me veo obligado a rechazar la beca debido a circunstancias familiares. No mentí, no entré en detalles, simplemente corté mi sueño. Y luego, encontré trabajo. No solo trabajo, sino 4 empleos. Volví a la obra donde trabajaba antes, tomé turnos de noche en el mercado de la cebada. Y empecé a hacer consultoría de planos en línea. Trabajaba 16 horas al día, durmiendo 5. Cada minuto estaba programado, cada gota de sudor se convertía en un euro. Me estaba vendiendo pieza por pieza. Mamá estaba llorando. Me abrazó y me dijo que lo había salvado, que yo era el mejor hijo del mundo. Javier, mi padre, yacía en el hospital, débil y pálido. Cuando fui y le dije que la beca había sido cancelada y que el dinero para la cirugía estaba casi reunido, solo me apretó la mano. No dijo nada. Había una extraña mezcla de gratitud y algo más en sus ojos, algo que no podía descifrar. Alivio, probablemente.
En 2 semanas y media, reuní la cantidad requerida, pidiendo prestado el resto a mi tía Begoña. La cirugía fue un éxito. Los médicos dijeron que fue justo a tiempo. Me senté en el pasillo del hospital, exhausto, pero me sentí. Bueno, no como un héroe, sino como un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Salvé a mi padre. Mi vida estaba arruinada, pero la suya no. Parecía un trato justo. 4 días después de la cirugía, cuando le dieron el alta, lo llevé a casa. Estaba débil, le recetaron una dieta estricta, reposo absoluto y, por supuesto, una prohibición categórica de cigarrillos y alcohol. El médico incluso dijo: Javier, esta es su última oportunidad. Un cigarrillo más, una copa más, y su nuevo corazón no lo soportará. Llegué a casa del turno de noche, aproximadamente 10 días después de que le dieran el alta. Jueves por la mañana. Estaba muerto de cansancio. Todavía tenía que ir a la obra. Fui a la cocina a tomar café. La cocina estaba vacía, pero lo olí. Ese olor acre, familiar y asqueroso que instantáneamente me caló hasta los huesos. Al principio, no quería creerlo. Pensé que era mi imaginación, que el olor venía de fuera. Pero luego lo vi. Entré en el salón. Estaba sentado en su viejo sillón, recostado. En una mano, tenía un cigarrillo humeante, con una larga columna de ceniza. En la otra, un vaso medio vacío con un líquido ámbar y hielo. Brandy. Me miró, y no había culpa en sus ojos, solo una molesta fatiga. En ese momento, me electrifiqué. Había quemado mi vida para que este hombre pudiera seguir sentado, fumando y bebiendo. No lo apreció. No me apreció a mí. No grité. Solo dije, muy bajo, casi un susurro: ¿qué demonios estás haciendo? Dio una calada, exhaló una nube de humo que instantáneamente llenó la habitación, y dijo: yo no te pedí que renunciaras a tu Salamanca, Raúl. Esa fue tu elección. Ese momento. Ese es mi anzuelo. No el dolor de su enfermedad, sino la indiferencia gélida y cínica en su voz. Me di cuenta de que no era solo un paciente, era un estafador, y estos siguientes 10 días serían una guerra. Me acusó de ser dramático mientras bebía el brandy que había comprado. Ahora, observo cada uno de sus movimientos, contando los días hasta su próximo colapso, porque necesito saber, ¿salvé una vida o solo retrasé una mentira? Cuando Javier dijo esas palabras, esa fue tu elección, no fue un comentario casual. Fue un golpe quirúrgico, perfectamente dirigido. Despojó toda la nobleza a la que yo me había aferrado desesperadamente durante las últimas 2 semanas y media. La pura indiferencia en su tono fue lo que más dolió. No era una defensa, era un descarte. Estaba echando toda la responsabilidad de su cirugía salvadora, y la subsiguiente ruina de mi vida, enteramente sobre mí. Me quedé allí, sintiendo el agotamiento de mis 4 empleos y 5 horas de sueño golpearme de golpe, multiplicado por la rabia impulsada por la adrenalina. Mi primer instinto fue agarrar el vaso y estrellarlo contra la pared, tal vez restregarle el cigarrillo en la cara. Pero simplemente no pude. Los médicos habían sido claros: el estrés, el shock, cualquier tensión repentina podría acabar con él al instante. Estaba atrapado por aquello mismo por lo que había sacrificado todo, su corazón frágil y remendado. Eres increíble, logré decir, las palabras sabían a óxido. ¿Me estás diciendo que después de todo eso? ¿La cirugía? ¿El dinero? ¿La oportunidad? ¿Vas a suicidarte en cuanto cruzas la puerta? Tomó otro sorbo lento del líquido ámbar. Ni siquiera me miró, su mirada estaba fija en la televisión barata que mostraba un programa de noticias matutino. No seas tan dramático, Raúl. Es una copa. Un pequeño alivio para el estrés. Estás más tenso que la cuerda de un tambor. Golpeó la ceniza en un plato de cerámica que no debería haber estado allí. Y por cierto, compré esta botella antes del hospital. La encontré detrás del banco de trabajo. Una mentira. Yo había limpiado a fondo ese banco de trabajo la semana antes de la cirugía buscando cualquier dinero suelto. Estaba mintiendo. Pero el origen del brandy no importaba tanto como el hecho de que lo estaba consumiendo, violando un mandato médico que, literalmente, lo mantenía con vida. Salí,
No podía confiar en mí mismo para quedarme en la misma habitación. Fui a la cocina y llamé a mamá, Carmen, que ya estaba en su turno en la cafetería. Mantuve mi voz baja. Lo está haciendo, mamá. Está bebiendo. Y fumando. Hubo un largo silencio en la línea, puntuado por el ruido de los platos. Finalmente, suspiró, un sonido que llevaba el peso de 20 años lidiando con Javier. Lo sé, cariño. Encontré una colilla en el patio ayer. Le quité las llaves del coche, esperando que no pudiera salir, pero supongo que bueno, conoces a Javier. Siempre encuentra la manera. Siempre encuentra la manera, repetí sin emoción. Esa era la esencia de nuestra vida familiar. Javier siempre encontraba una manera de evitar la responsabilidad, las reglas y las consecuencias. Nosotros éramos solo el equipo de limpieza. Me di cuenta entonces de que esto ya no se trataba del dinero, ni siquiera de la beca perdida. Esta era una traición más profunda. Había aceptado implícitamente mi sacrificio, mi futuro, bajo la premisa de que él viviría. Esencialmente había prometido valorar la vida que yo pagué. Y rompió esa promesa a las 72 horas de llegar a casa. Durante la siguiente semana, la segunda semana de este brutal periodo de 20 días, se instaló un desapego frío y calculado. No dejé de trabajar en mis 4 empleos. No podía. La deuda con mi tía Begoña era real, y la pérdida de la beca de Salamanca era definitiva. Ahora tenía que trabajar no solo para pagar la deuda, sino para construir la alternativa de futuro que había destruido. Pero ahora, trabajaba con un nuevo objetivo, vigilancia. Empecé a documentar todo. No en un diario emocional, sino en un registro de hechos. Instalé una aplicación de seguridad barata activada por movimiento en una vieja tableta y la escondí en el salón, supuestamente para revisar su salud mientras yo no estaba. Quería pruebas. No para mostrárselas a un juez, sino para confirmar mi cordura. Necesitaba saber, sin lugar a dudas, que no había imaginado su insensibilidad. Día 8, el registro lo mostró cojeando hacia el porche trasero a las 10:15 de la mañana. Un rápido destello de blanco, un cigarrillo, y un descanso de 5 minutos para fumar. El ritmo cardíaco parecía estable en el monitor que había colocado en su mesita de noche, pero los datos eran inestables. Día 10, videoclip a las 5 de la tarde. Abrió un compartimento en el radio despertador, nunca supe que lo tenía, y sacó una botella en miniatura, un chupito de ron de la República Dominicana. Se fue en 2 tragos. Luego limpió meticulosamente la zona y volvió a colocar el reloj. Lo estaba escondiendo de mamá. Nunca lo confronté con la evidencia. Se sentía inútil. Simplemente mentiría, o peor aún, usaría su corazón débil como escudo contra mi ira, provocando una crisis que nos devolvería al punto de partida. Mi trabajo ahora era observar el autosabotaje a cámara lenta que yo había pagado 85.000 euros por facilitar. La tensión emocional en casa era sofocante. Hablábamos solo en frases cortadas. ¿Tomaste tus pastillas? Sí. ¿Necesitas algo? No. Me miraba con esa misma fatiga molesta, como si mi mera presencia, la persona que le salvó la vida, fuera la mayor carga para su paz. Una tarde, lo encontré mirando un catálogo para un nuevo coche deportivo de segunda mano. Se suponía que estaba descansando, recuperándose. ¿Un coche, Javier? Pregunté, apoyado en el marco de la puerta. ¿De dónde vas a sacar el dinero para eso? No se inmutó. Obtuve un acuerdo por esa vieja lesión en el hombro, finalmente se concretó. Lo he estado guardando. Pensé en darme un capricho. Obtuviste un acuerdo, repetí, lento y deliberado. ¿Y mantuviste eso en secreto mientras intentábamos averiguar cómo pagar tu cirugía salvadora? Suspiró, cerrando el catálogo. La mirada familiar y despectiva se deslizó sobre su rostro. No era suficiente, Raúl. Apenas eran 15.000 euros. ¿De qué servía eso contra 85? No me mires así. Tenía que guardar algo para mí, ¿no? Para después. Pensé que tú te encargarías del grande. Pensé que tú te encargarías del grande. No solo aceptó pasivamente mi sacrificio, lo esperaba. Tenía una red de seguridad, menor,
pero aún así su propio dinero, que retuvo intencionalmente, sabiendo que yo daría un paso al frente. Había calculado las probabilidades. Decidió que mi futuro era un activo mejor para gastar que su propio pequeño fondo, y me vio hacer el doloroso trabajo. La comprensión fue un puñetazo en el estómago, más frío y devastador que encontrar el brandy. No fue solo un lapso de juicio o una falta de autocontrol. Fue un acto consciente y calculado de manipulación emocional y financiera. Lo miré, sentado allí, lo suficientemente sano como para planear viajes de pesca, gracias a mí. Mi estómago se revolvió. Empecé a pensar en la fecha límite de Salamanca. Había pasado una semana. No había vuelta atrás. Estaba atado a este barco que se hundía, capitaneado por un hombre al que no le importaba si todos nos ahogábamos. Había salvado su vida. Pero ahora, tenía que averiguar qué clase de vida había salvado. ¿Un hombre decente luchando contra una adicción, o un hombre egoísta explotando a su propio hijo? El reloj estaba corriendo, no solo en su salud, sino en mi capacidad para tolerar esta mentira. El verdadero conflicto ni siquiera había comenzado todavía. Solo estaba reuniendo las armas. Me acusó de ser un espía, pero se equivocaba, yo era un contable, calculando el momento exacto en que su mentira le costaría todo. La tercera semana, decidí cobrar mis deudas emocionales. La revelación sobre el acuerdo del seguro, los 15.000 euros que había ocultado mientras yo cancelaba mi futuro, no solo me hirió, me forjó en algo duro e implacable. La segunda semana había sido de observación, la tercera se convirtió en confrontación. Ya no estaba interesado en gestionar sutilmente su declive. Quería que enfrentara el coste de sus elecciones, y quería que lo hiciera mirándome directamente a los ojos. La olla a presión que era nuestro apartamento estaba casi a punto de estallar. Mamá, Carmen, estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, perdida en su propia resignación cansada. Veía las botellas de brandy, olía el humo cuando Javier pensaba que ella no estaba, pero ella se había desconectado hace años. Se quedaba por el bien de la estabilidad, por la casa, por algo que no podía articular, pero ya no estaba luchando. Y eso me dejaba a mí, el hijo, el salvador, la víctima, como el único que quedaba para mantener la línea. El conflicto ya no era financiero, se trataba de respeto, de reconocer la gravedad de mi sacrificio. Y Javier simplemente se negaba a concederme ese reconocimiento. Estaba tratando toda la situación, mis 4 agotadores empleos, la deuda, la vida perdida en Salamanca, como una molestia irritante, como un vecino ruidoso del que no podía deshacerse. Decidí comenzar la guerra el día 18. Volví de mi turno en la obra, me salté la ducha y fui directamente al salón donde estaba viendo un partido de baloncesto. El olor a humo rancio era denso en el aire. No empecé con una acusación. Empecé con un hecho frío y duro. El pago de intereses del préstamo de mi tía Begoña vence el próximo viernes, dije, mi voz baja y controlada, completamente desprovista de emoción. Son 620 euros. No los tengo. No apartó los ojos de la pantalla. Bueno, estás trabajando, ¿no? Resuélvelo. Lo he estado resolviendo, repliqué, acercándome. Durante las últimas 3 semanas, he trabajado más de 240 horas. Pagué las facturas médicas y la suma inicial a la tía Begoña. Ahora vencen los intereses, y mis cheques de pago se han esfumado. Dejé caer mi casco de seguridad en la mesa de café. Hizo un fuerte golpe sordo que finalmente atrajo su atención. Me miró con los ojos entrecerrados, molesto. ¿Qué estás tratando de decir, Raúl? ¿Que necesitas caridad? No, dije, dejando que el silencio se prolongara. Estoy diciendo que tienes 15.000 euros en una cuenta de acuerdo que ocultaste intencionalmente mientras yo firmaba el fin de mi educación. Ese dinero estaba destinado a tu recuperación, a tu estabilidad. Ya que claramente has decidido ignorar la estabilidad, puedes usarlo para los intereses. Su rostro se endureció al instante. El agotamiento relajado desapareció, reemplazado por la conocida mirada de defensa acorralada y agresiva. ¿Has estado husmeando en mis finanzas, ahora? ¿Qué, eres mi carcelero? ¿Crees que porque pagaste esa gran factura, tienes derecho a controlar mi vida? Ese dinero es mío. Era nuestro, repliqué.
Era dinero familiar que podría haber pagado una parte de la factura y evitado que yo cavara este agujero. Elegiste proteger tus ahorros y usar mi vida como garantía. Y ahora, estás usando la vida que pagué para sentarte aquí y lentamente suicidarte con ron barato. Señalé el débil anillo de humedad en la mesa auxiliar. Veo la copa, Javier. Huelo el humo. Tengo los registros de vídeo de ti escabulléndote como un adolescente. El médico dijo que esta era tu última oportunidad. ¿Qué parte de última oportunidad no entiendes? ¿Que arriesgué mi futuro por una oportunidad que claramente ni siquiera respetas? Se inclinó hacia adelante en su asiento, su rostro se puso de un rojo peligroso. Respiraba con dificultad, sus manos agarrando los brazos de la silla. El monitor cardíaco, apoyado en una mesa cercana, comenzó a sonar un poco más rápido. Escúchame, pequeño bastardo desagradecido. Siseó, su voz temblando con rabia genuina. Te lo dije. Nunca te pedí que dejaras la universidad. Esa fue tu decisión. Si quieres hacer de héroe, entonces ponte la capa. Pero no vengas aquí tratándome como a un perro enfermo al que tienes que tener con correa. ¿Crees que eres mejor que yo ahora porque entraste en alguna escuela elegante? Siempre quisiste huir de esta familia, y esta fue tu excusa. La acusación caló hondo porque contenía una pizca de verdad retorcida. Sí, yo había querido escapar. Pero había rechazado la escapatoria por él. Tienes toda la razón, dije, retrocediendo ligeramente, controlando mi voz mientras el pitido del monitor se aceleraba aún más. Este era el momento de peligro, la vida que salvé podría terminar justo aquí, en un momento de estúpida rabia. Tenía que elegir mis palabras con cuidado. Fue mi elección. Y gracias a mi elección, estás vivo. Ahora, te toca a ti elegir. Puedes seguir interpretando a la víctima y al mártir, o puedes pagar la deuda que tu negligencia creó. Los 620 euros, Javier. El próximo jueves. O se lo cuento todo a mamá. Cada cigarrillo, cada botella oculta, todo el secreto de los 15.000 euros. Había lanzado el guante. Su respiración era áspera, superficial. Parecía dispuesto a atacarme físicamente, lo cual era una locura dada su reciente cirugía. Sus ojos estaban muy abiertos por la furia y el pánico. No te atreverías, jadeó, agarrándose el pecho, un movimiento consciente o subconsciente para manipularme. No podía saberlo. Ponme a prueba, dije, completamente frío. No me queda nada que perder, gracias a ti. Ya estoy viviendo tu vida. Vas a empezar a pagar por ella. Quiero esos 620 euros en efectivo el jueves. Considéralo un depósito de la deuda que me debes, la que tiene 3 años de mi vida adjuntos. Me di la vuelta y me alejé, el ritmo creciente del monitor cardíaco llenando el tenso silencio detrás de mí. No miré hacia atrás. Sabía que me estaba mirando, tal vez calculando si debía llamar a mi bluff o simplemente morirse para desafiarme. La presión emocional que había creado era inmensa. Había forzado la situación. Había creado un conflicto directo y de alto riesgo donde su vida estaba siendo apalancada contra su egoísmo. Me duché rápidamente, el agua caliente no hizo nada para lavar la adrenalina. Había ganado la batalla por el dinero, pero había perdido la guerra por mi padre. Ahora era su guardián, su chantajista. Y la aterradora comprensión fue que mi amenaza final, contárselo todo a mamá, era solo una amenaza para él. Era la única palanca que me quedaba, y estaba impulsada por la misma inestabilidad que intentaba contener. La pregunta no era si pagaría, sino qué haría a continuación para recuperar el control. Conocía a Javier. No se rendiría sin más. Había derramado sangre, y ahora tenía que prepararme para el contraataque. Lo peor estaba por venir. Pensé que estaba chantajeando a un mentiroso, pero la verdad que descubrí el día 25 era mucho peor. Mi padre no solo ocultó dinero, sino que apostó con su propia vida, y todo mi sacrificio fue solo una póliza de seguro que nunca tuvo la intención de usar. El ambiente en la casa después de nuestra confrontación en el día 18 era denso con animosidad, como aire rancio atrapado en una botella. Javier me evitaba por completo. Se arrastraba por la casa como un fantasma, su silencio un arma deliberada y pesada contra mi demanda agresiva. Mamá, Carmen, al sentir el cambio, comenzó a trabajar dobles turnos en la cafetería.
dejándonos a Raúl y a Javier en un tenso y aislado enfrentamiento. El jueves por la mañana del día 21, el dinero estaba exactamente donde le dije que lo pusiera, metido dentro del casco de seguridad vacío sobre la mesa de café. 6 billetes nítidos. No había dicho una palabra, no me había mirado, pero había cumplido. Fue una victoria, pero amarga y vacía. Yo estaba extrayendo una deuda de un hombre que ahora me odiaba activamente. Usé el dinero para pagar los intereses, pero el acto de tomarlo se sintió sucio, consolidando mi papel como el ejecutor involuntario de la familia. Mi relación con mi padre ahora era puramente transaccional, yo salvé su vida. Y ahora él me estaba pagando en pequeñas y a regañadientes cuotas, como un deudor reacio. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo y acusación silenciosa. Me consumía el pensamiento, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Por qué arriesgar un segundo ataque al corazón por un cigarrillo? ¿Por qué retener el dinero? La respuesta a la que seguía volviendo era el simple egoísmo, pero no me satisfacía por completo. Había una lógica más fría en Javier que aún no había captado. La clave cayó en mi regazo el día 25. Estaba esperando mi transporte al turno de noche, sentado en el salón, cuando el teléfono de Javier vibró repetidamente en la encimera de la cocina. Por lo general, lo ignoraba, respetando la pequeña pizca de privacidad que quedaba en este acuerdo, pero el persistente zumbido me estaba volviendo loco. Me acerqué, con la intención de silenciarlo, y vi la pantalla iluminarse con una notificación de mensaje de texto de un número que no reconocí. El nombre del contacto simplemente decía, M. Pérez, corredor. El mensaje en sí era corto, su reclamo de póliza fue aprobado hoy. El acuerdo de 250,000 euros será transferido al final del día hábil de mañana. Me congelé. 250,000 euros. Reclamo de póliza. Se me heló la sangre, una sensación mucho peor que el shock de encontrar el brandy. Sabía exactamente lo que eso significaba. Javier tenía un seguro de vida. Tenía un sustancial pago de 250,000 euros esperando. Mi mente se remontó a la crisis original, sin seguro, sin ahorros. Una mentira. Una mentira deliberada y cuidadosamente construida. Tenía la póliza, pero el reclamo solo se pagaba bajo circunstancias específicas. Desbloqueé el teléfono, conocía su sencilla contraseña de fecha de nacimiento, y fui directamente a los mensajes con M. Pérez. Lo que leí allí me quitó el suelo bajo los pies. Los mensajes abarcaban las últimas 4 semanas. Una semana antes de la cirugía, día -7. Javier, los médicos están presionando mucho con la cirugía, ¿es este el disparador adecuado para el reclamo? M. Pérez, necesita un evento documentado y potencialmente mortal que requiera intervención inmediata. La cirugía mayor por una afección cardíaca existente a menudo califica como un evento de enfermedad crítica, pero el reclamo completo, 250,000 euros, generalmente se paga por muerte accidental o discapacidad/diagnóstico terminal a largo plazo, relacionado con el evento cubierto. El día de la cirugía, día 0. Javier, salió bien. Sobreviví, ¿qué significa esto para la póliza? M. Pérez, buenas noticias en el frente de salud. Malas noticias para el reclamo. Es probable que obtenga el pago por la cláusula de enfermedad crítica, tal vez el 15 a 20% del $250,000. El resto solo se paga por discapacidad total o muerte, según los términos. El día después de que llegó a casa, día 4. Javier, si tengo una recaída y muero pronto, ¿el reclamo sube al 100%? M. Pérez, sí. Cualquier muerte directamente relacionada con el evento cardíaco cubierto activa el beneficio completo por fallecimiento. ¿Por qué preguntas, Javier? Javier, solo tengo curiosidad por los términos. Gracias. Dejé caer el teléfono en la encimera como si me hubiera quemado. La comprensión del $250,000 euros me golpeó con la fuerza de un impacto físico. El acuerdo de los 15,000 euros no era el gran secreto, este sí lo era. Javier no solo retuvo dinero, sino que estaba apostando con su propia vida. No se apresuró a la cirugía porque quisiera vivir, lo hizo para activar el pago por enfermedad crítica, un trozo garantizado del 20% de la póliza. Y me había permitido,
incluso esperado, que yo interviniera con el resto de los fondos para asegurar que la primera cirugía fuera exitosa, garantizando el pago inicial y menor. Pero el total de 250.000 euro. Ese pago estaba reservado para su muerte o discapacidad permanente. La aterradora implicación, no solo estaba fumando y bebiendo descuidadamente. Estaba forzando los límites, bailando al borde del abismo, potencialmente tratando de provocar un segundo evento, uno fatal, para asegurar que mamá, y tal vez, por extensión, él mismo, a través de algún testamento complicado, recibiera el $250.000 completo. Necesitaba la cirugía inicial para seguir vivo el tiempo suficiente para acceder al reclamo menor, y para establecer el evento cardíaco cubierto que validaría el reclamo final por muerte. Mi sacrificio, la beca de Salamanca, la deuda, los días de 16 horas, no fue un acto heroico de salvación. Fue simplemente el coste de su prima de seguro, pagada en su totalidad por el futuro de su hijo. Yo fui el tonto que financió el primer paso exitoso en su desesperado y egoísta plan. Me di cuenta de por qué no le había importado mi ira, o la amenaza de una recaída. En secreto, la estaba esperando. Su vida se había convertido en un dilema moral intencional y calculado, y yo estaba, sin saberlo, atrapado en medio de él. Miré los 620 euros en mi bolsillo, la mísera suma por la que lo había chantajeado, y sentí una ola de vergüenza y furia aplastantes. La pregunta central cambió instantáneamente: yo no era el salvador de un enfermo, era el peón de un apostador suicida y profundamente calculador. La traición final no fue el brandy o el pequeño acuerdo, fue la comprensión de que mi amor y mi sacrificio fueron factores en su ecuación mortal. Escuché que la puerta principal se abría, mamá había llegado temprano. Rápidamente bloqueé el teléfono de Javier y lo coloqué de nuevo en la encimera, mi corazón latiendo con fuerza. Tenía unos 30 segundos antes de que entrara en la cocina. Necesitaba confrontarlo con este nuevo y aterrador conocimiento, pero no delante de ella. Entré en el pasillo justo cuando mamá se estaba quitando el abrigo. Parecía agotada. Javier está en el dormitorio, cariño. No se siente bien. Lo sé, dije, mi voz antinaturalmente firme. Entonces ella me dio la pieza final del rompecabezas, la clave para la confrontación definitiva y la razón por la que él nunca se echaría atrás. Fue al abogado esta mañana, Raúl, dijo, esbozando una sonrisa cansada. Cambió su testamento. Dijo que, ya que has sido tan responsable, finalmente está arreglando las cosas. Te puso como el único beneficiario de la nueva póliza de seguro de vida. Todo. Dijo que te lo debe. Estaba tan orgullosa. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. 250.000 euro. Todo para mí. La traición ahora estaba completa, y el dilema moral era insoportable: si moría, mi vida estaba resuelta. Si le impedía beber y fumar, salvaría su vida. Pero perdería el dinero y me quedaría atrapado en la deuda que contraje por él. Javier no solo había intentado apostar con su vida, había condicionado mi seguridad financiera a su fallecimiento. Estaba tratando de comprar mi futuro con su muerte. Tenía que enfrentarlo ahora. La confrontación final había llegado. Me miró fijamente, desafiándome a elegir entre su vida y mi futuro. En el momento final y devastador, me di cuenta de que el $250.000 era la prueba definitiva de su fracaso, y mi única salida era rechazar el trato. La noticia de mamá sobre el testamento, que yo era el único beneficiario de la póliza de 250.000 euro, no se sintió como una recompensa, se sintió como una maldición. Un contrato de sangre firmado por adelantado. Javier no solo estaba tratando de pagarme, estaba tratando de absolverse de la culpa con su propia muerte, haciéndome cómplice de todo el plan. Si moría, yo era rico y libre; si vivía, estaba arruinado y amargado. Esperé hasta que mamá se fue a la cama, simulando un dolor de cabeza, dejándonos a Javier y a mí solos para la confrontación final y brutal el día 28, la última noche de este horrible mes. Lo encontré en el trastero de la casa, el único lugar donde se sentía seguro para disfrutar. El olor a aceite, cerveza rancia y humo denso de cigarrillo era sofocante. Estaba sentado en un cubo volcado, sosteniendo una lata de cerveza clara barata. No empecé con ira. Empecé con los hechos del teléfono. El corredor te envió un mensaje de texto, Javier.
M. Pérez. Reclamo de póliza de 250.000 euro. Aprobado hoy. Se deposita mañana. Pero solo es el pequeño porcentaje del pago, ¿verdad? El resto se paga al morir. No se inmutó. Dio una larga y lenta calada a su cigarrillo, observando el humo rizarse bajo la tenue luz del techo. Sabía que la vigilancia había terminado, yo tenía toda la evidencia que necesitaba. Así que te enteraste, dijo, su voz apagada. No lo negó. Sabía que husmearías tarde o temprano. Eres demasiado inteligente para seguir ciego. Me dejaste cancelar Salamanca, endeudarme y matarme a trabajar para pagar lo único que necesitabas, establecer el reclamo, declaré, mi voz temblando con una furia fría y controlada. Apostaste con tu vida y usaste mi futuro como tu garantía de préstamo personal. Querías un reclamo por muerte, ¿no? Por eso sigues sentado aquí bebiendo. Quieres el pago completo. Y ahora lo has puesto todo a mi nombre. Finalmente me miró, y sus ojos, enrojecidos, cansados, pero extrañamente claros, tenían una profundidad de autoodio que nunca antes había visto. No quería que te quedaras atrapado aquí como yo, confesó, las palabras en voz baja, apenas un murmullo. Vi lo que le hice a tu madre, la forma en que desperdicié todo. Pensé que podría arreglarlo. Si muriera ahora, serías libre. Tendrías el dinero que necesitabas para volver a esa escuela elegante, para conseguir la vida que destruí. Es lo único bueno que podría dejarte. Este era el dilema moral, el núcleo del conflicto, ¿era este su acto final y retorcido de paternidad? ¿O el acto supremo de egoísmo? No solo se estaba matando, me estaba ofreciendo un incentivo financiero para que lo dejara. ¿Y qué pasa con mamá? Exigí. ¿La eliminaste del testamento? Esperas que tome 250.000 euros, comprado con tu vida y mi sacrificio, y luego le diga que soy rico y ella se queda solo con la deuda que dejaste atrás. Ella no lo necesita, escupió, de repente enojado de nuevo. Tiene su pensión, su trabajo. Ella no necesita escapar. Tú sí. Tú eres el que tiró el billete de oro por mí. Solo te lo estoy devolviendo. Levantó la lata de cerveza y tomó un sorbo desafiante. ¿Quieres el dinero, Raúl? Bien. Déjame hacer lo que quiero. Solo quédate al margen. Déjame terminar lo que empecé. Ya no tienes que pagar mi deuda. Esta era la elección definitiva, una vida de lucha financiera y amargura, o la repentina y absoluta libertad comprada con su vida. Podría irme, dejar que muriera en las próximas semanas y reclamar el dinero. Nadie lo sabría jamás. Yo sería libre. Me quedé mirando la lata de cerveza en su mano, el humo rizándose de sus labios, el corazón débil latiendo bajo su camisa, el corazón que yo pagué. Y en ese momento, la rabia se desvaneció, reemplazada por una profunda y desolada claridad. No lo odiaba, le tenía lástima. Era un fracasado que veía la muerte como su único activo valioso, la única forma en que podría ser útil para su hijo. Tomar el dinero significaría aceptar su veredicto, que su vida no valía nada y que mi libertad dependía de su destrucción. Significaba aceptar su veneno. Alargué la mano, pero no agarré la cerveza. Agarré el cigarrillo de sus dedos. Pareció aturdido. No, dije, mi voz pesada y definitiva. Aplasté el cigarrillo bajo mi bota. No vas a comprar tu salida, Javier. No vas a tomar el camino fácil y convertirme en el hijo que se hizo rico con la muerte de su padre. Me acerqué, encontrando su mirada. No voy a tomar el dinero. Ni un céntimo. Esa póliza de 250.000 euro, la que pusiste a mi nombre, se la voy a ceder completamente a mamá a primera hora de mañana. Ella se merece la libertad que trataste de negarle, la estabilidad que te negaste a darle durante 20 años. Se le cayó la mandíbula. Parecía completamente derrotado, su última ruta de escape bloqueada. Eres un idiota, Raúl, susurró, un sonido de pura desconcierto. Te quedarás atrapado aquí. Endeudado. Durante años. Tal vez, admití. Pero no seré rico a causa de tu muerte. Salvé tu vida una vez y pagué por ella con mi futuro.
No voy a pagar por ella una segunda vez con mi alma. Salí del trastero, dejándolo sentado en el cubo, agarrando la cerveza barata, el silencio a su alrededor de repente vasto y vacío. A la mañana siguiente, día 29, llevé a Javier y a mamá a la oficina del abogado. No le conté a mamá sobre la póliza, todavía no. Solo le dije a Javier, delante del abogado, que estaba renunciando a mis derechos como beneficiario y transfiriendo toda la póliza de 250.000 euro a Carmen, mi madre. Firmé los formularios, sin mirar a mi padre. Javier no discutió. Simplemente se sentó allí, pequeño y gris, viendo cómo su último gran gesto de redención se desmoronaba en un fondo de jubilación decente para su esposa. El mes terminó. Seguía arruinado. Seguía trabajando en 3 empleos. Seguía endeudado con mi tía Begoña. Salamanca se había ido. Javier seguía vivo, confinado en la casa, pero ahora sin su póliza con la que apostar, sin la esperanza de su gloriosa muerte de autosacrificio. Dejó de beber ese día. No dejó de hacerlo porque de repente quisiera vivir, sino porque su gran plan de morir había sido frustrado por mi negativa a aceptar el pago. Salvé su vida, pero destruí su salida. No sé qué pasará después. La casa está tranquila ahora. A veces, Javier me mira con esa misma molestia fría, pero debajo, veo un destello de miedo. Está atrapado, obligado a enfrentar la consecuencia que luchó tan duro por evitar, vivir. Y yo estoy atrapado, reconstruyendo un futuro que debería haberme sido entregado, pero que me negué a comprar al precio de la vida de un hombre. ¿Fui el héroe por salvar su vida, o el tonto por alejarme del dinero que me habría liberado? Todavía no lo sé. Todo lo que sé es que elegí la deuda sucia y honesta sobre el pago limpio y manchado de sangre. Y a veces, vivir con las consecuencias es lo más difícil de todo.